le damos la palabra al profesor Hugo Barreto, querido profesor Hugo Barreto, para que nos haga una presentación, una exposición desde un lugar muy difícil, ¿no? Que es el de profesor y el amigo, pero seguramente nos vamos a ver representados en tus reflexiones, Hugo. Adelante. Gracias. Antes de eso quiero trasladar al instituto, Álvaro, ya les había comunicado a ti y Adriana los saludos al instituto del doctor Guillermo Chiribao. El doctor Guillermo Chiribao fue consejero por el sector de egresados, por el orden, perdón, de egresados de CGU, y era amigo de Héctor Sapirain, y me pidió que le trasladara al instituto su saludo y su solidaridad. Bueno, es cierto lo que dices, Álvaro, en realidad es bastante difícil, me resulta muy extraño despedir a Héctor Sapirain o hablar de Héctor desde el lado de su fallecimiento. Fuimos compañeros, sí, de los cursos de grado durante la dictadura, de la intervención en la facultad, y pertenecimos también junto con otros colegas del instituto a la primera generación del posgrado. Luego nos volvimos a encontrar en el Ministerio de Trabajo, en el Parlamento, etc. Ahora, en la alternativa esa de hacer un recuerdo personal, o de evocar más bien su persona sin referencias personales, sin autorreferencias, voy a optar por este segundo camino. O sea, voy a tratar de ubicar a Héctor dentro de lo que es, lo que considero que es el panorama del laboralismo uruguayo. Me evita así tomar recuerdos que son por ahora dolorosos, después con el tiempo pasan a ser dulces recuerdos de los amigos desaparecidos. Una manera de evocar la persona de Héctor, se me ocurrió, es pensarlo a través de los lugares donde, diríamos, Héctor habitaba. ¿Dónde podíamos encontrar a Héctor Sapirain? Y estimo que hay 3 lugares donde podíamos encontrar a Héctor, la figura de Héctor, la persona de Héctor. Uno es la facultad, naturalmente, el instituto, nuestro entorno más inmediato. El otro, el PIT-CNT. Y el tercer lugar, para mí, es la Casa del Pueblo, la sede del Partido Socialista. Son 3 lugares físicos, materiales, son 3 lugares emblemáticos, y a mí me parece que reflejan muy bien en esta especie de cuestión un poco metafórica lo que era la concepción de la vida y el pensamiento mismo de Héctor, porque el pensamiento de Héctor y sus actitudes vitales eran sólidas, ¿verdad? Eran potentes, eran muy visibles, inocultables, como esos edificios, transparentes, precisos. O sea, uno cuando iba a buscar una opinión de Héctor no se equivocaba de puerta, como cuando va al edificio de la Facultad de Derecho o a la calle Soriano, la Casa del Pueblo, o a la calle Jackson, al PIT-CNT. Uno no se equivocaba de dirección, lo encontraba ahí. Y entonces los puntos de vista de Héctor reflejaban justamente esos lugares donde yo entiendo que habitaba, y Héctor no se apartaba nunca de esos lugares. Había como un cierto purismo en la vida y en el pensamiento de Héctor Sapirain. Y todos recordamos seguramente cómo Héctor expresaba esos puntos de vista, esas cosmovisiones que él tenía sobre el sindicalismo, sobre el derecho al trabajo, sobre la política. Lo expresaba de manera muy, muy frontal, era muy franco, era por momentos muy incisivo y hasta irónico, yo diría, en la discusión. No era sencillo discutir con Héctor, porque incluso los que pertenecíamos
diríamos, a ciertas sensibilidades comunes, cuando teníamos matices y lo teníamos que discutir con Héctor, y él presentaba todo ese perfil de franqueza y de frontalidad. Ahora, siempre diferenciaba muy bien Héctor lo que era la persona de las ideas, o sea, nunca terminaba la discusión con un desencuentro de ese nivel. Héctor diferenciaba perfectamente los afectos, era muy afectuoso en el trato, era muy afable, con la fuerte confrontación de ideas y la pasión, diríamos, con que él lo defendía. Era Héctor también de una extraordinaria austeridad desde mi punto de vista. Era muy austero. Yo creo que esa austeridad era producto, esto es una interpretación personal nada más, ¿verdad? Nunca hablé con eso de pero yo interpreto que era producto del cruce de dos concepciones muy fuertes de él. Una era la fe cristiana y la otra era su adhesión al socialismo. Me parece además que es muy propio de su generación ese encuentro entre el mundo espiritual y el material, configurado en esa encuentro, digo bien, entre esas dos sensibilidades, y me parece que la austeridad de Héctor venía de ahí. También sus referentes personales eran extraordinariamente austeros. Él hablaba con mucha admiración de Guillermo Chiflet, pero también y se reconocía un discípulo en Osvaldo Mantero, otro gran austero, diríamos, de nuestra comunidad académica, a quien él reconocía como un maestro, y Osvaldo tiene una especie de línea doctrinal en nuestra comunidad académica que no siempre se resalta, que es profunda, pero que a veces aparece con nitidez, y creo que Héctor y otros compañeros del instituto, desde luego, la representaban muy, muy bien. Ahora, esa ausencia de divismo, esa ausencia de toda ostentación en Héctor, que a veces son valores poco frecuentes, diríamos, en el medio académico, no le impedían contar con un gran reconocimiento entre los colegas, sobre todo en sus colegas pares, asesores de sindicatos. En lo nacional, Héctor era, desde mi punto de vista, como una especie de eslabón entre lo que fue la vieja escuela de los asesores sindicales, de la sala de abogados del PIT-CNT, Caggiani, Osvaldo Mantero, Raúl Varela, un eslabón, decía, entre esa generación o entre esas generaciones y los más jóvenes que son los que hoy están trabajando más plenamente y con más fuerza en la defensa del interés de los trabajadores. Y en el plano internacional, Héctor era también muy reconocido desde ese lado. Hace unos pocos días, muchos colegas y amigos presentes hoy en la reunión del instituto recibieron un mensaje de Héctor García, en el que justamente Héctor da cuenta del reconocimiento que Héctor Sapirain tenía en el grupo de asesores de trabajadores de la OIT. Héctor iba muy a menudo, todos sabemos eso, a la organización internacional, a las reuniones de la OIT, y allí siempre se ubicaba en la comisión de aplicación de normas, tomaba un caso, lo seguía, lo estudiaba, era muy profundo en eso, y eso le mereció un gran reconocimiento entre sus pares a nivel internacional también en ese espacio. Finalmente, las líneas de trabajo de Héctor en el derecho del trabajo iban por el lado, no podía ser de otra manera, del derecho colectivo del trabajo, de la historia del movimiento sindical, de la propia OIT. Hay mucho para revisar, escrito por Héctor Sapirain, era un colaborador muy habitual
de la revista Derecho Laboral, mismo en este número que estamos elaborando, que estamos trabajando, vamos a contar con un artículo de Héctor. Dejó sin terminar un libro sobre derecho del trabajo de los funcionarios públicos, un tema que también que había sido tratado anteriormente por Raciati, y que era también un tema que había introducido Osvaldo Mantero en la currícula con esa designación, además derecho del trabajo de los funcionarios públicos en la currícula del posgrado. El estilo de escritura de Héctor era muy concentrado en lo jurídico. Yo creo que acá había una influencia de Pla Rodríguez. Héctor siempre reivindicaba su pertenencia al grupo de los miércoles, tenía un gran afecto por Pla, y anoche, repasando las cosas que tenía a mano escritas por Héctor, me encontré con su artículo en el último libro del grupo de los miércoles, La nueva legislación laboral uruguaya, que ya estaba en 2010 bajo la coordinación del libro de Óscar Armida, y en el trabajo de Héctor sobre el Consejo Superior Tripartito, lo inicia, bueno, con un epígrafe de una transcripción de Pla, de su artículo Reflexiones no jurídicas de un laboralista. En la parte que Pla dice, y Héctor coloca allí en el epígrafe: el laboralista debe cuidar la seriedad científica de la materia, procurando entroncar las distintas nociones con los principios que la inspiran y con las nociones básicas de todo el derecho. Héctor tenía muy claro entonces ese desafío para quienes, como casi todos, además de la actividad docente, además de la actividad académica, hacen o hacemos ejercicio práctico de la abogacía. Así que, estimados amigos, Adriana y Álvaro, esta era la presentación que quería hacer de despedida de nuestro amigo y, si me permiten, compañero del instituto. Muchas gracias, Hugo. Te enviamos un abrazo fuerte. Realmente ha sido una semblanza muy linda, muy bonita, muy rigurosa en lo jurídico y cariñosa en lo afectivo. La última sesión del Consejo de la Facultad escuchábamos al profesor Hugo Fernández de Briñones, que también rendía su homenaje con reflexiones muy valiosas, del mismo modo que la decana también centró su presentación justamente bueno, en lo que representa el pensamiento de Héctor Sapirain y la enorme pérdida para el laboralismo uruguayo que, como bueno, ha destacado recién Hugo, ha transitado varios campos de varias áreas del derecho del trabajo, pero particularmente el derecho colectivo, donde sin duda es un referente en la materia. Nos gustaría abrir la participación para otros profesores que quieran hacer alguna reflexión, tener algún recuerdo especial. Bueno, Eduardo Goldstein, adelante. Bueno, más allá de la amistad que yo sentía que tenía con Héctor, recordarlo en las mesas de los viernes en el Sportman, donde algunos miembros del instituto que concurríamos allí tocábamos el tema fútbol, estábamos en las antípodas, porque la mayoría éramos hinchas de Nacional, y Héctor y Fernando Delgado, que lo veo por ahí, Nelson Lustanó, no recuerdo quién más, eran hinchas de Peñarol, pero siempre en un diálogo en que los enfrentamientos eran más que nada de chanzas,
y no de peleas, y cuando nos sentábamos a la mesa decía, bueno, ahora vamos a hablar de lo más importante, de fútbol. Pero no me refería, eso fue a título de anécdota. Fui alumno de Héctor, Octavio Raciati y Osvaldo Mantero en una asignatura opcional que se hizo en el posgrado, creo que Graciela Ayuso participó de ella y Carlos Casalás, que lo veo por ahí también, que se llamó Consejos de Salarios, bueno, donde tuve la oportunidad de ser alumno de Héctor, es decir, las clases las daba Héctor, las daba Octavio, bajo la supervisión de Osvaldo Mantero. Fue un curso muy interesante, una materia que se dio en profundidad, y bueno, recuerdo digamos, la especie de raquete, el intercambio de ideas, más que ser un curso de carácter magistral, sino la apertura que había tanto de Héctor como de Octavio en los consejos de salarios, cuando recién estaban reinstalándose allá por el periodo 2005. Recordar eso nada más. Fueron clases amenas que yo disfruté mucho, aprendí mucho, y recordarlo en esa instancia, no como docente. Muy buen docente, transmitía muy bien sus ideas, escuchaba a los, en ese momento, cursantes, por no decir estudiantes, porque ya éramos egresados, pero realmente tengo un gran recuerdo de ese curso, nada más. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, si me permiten un recuerdo personal, Héctor Sapirain para mí fue el profesor que me examinó en Derecho de Trabajo y Seguridad Social 2, junto al profesor Sartú. Y bueno, y a los años me lo encuentro en el posgrado, a esa generación tan linda que recordaba recién Hugo. Fue parte de ese grupo de laboralistas, ya muchos de ellos, dentro de los cuales estaba naturalmente Héctor Sapirain, ya era un consagrado, era un profesor. Por lo tanto, tenerlo de compañero de clase fue todo un aprendizaje, ¿no? Parte de su estilo sencillo, transparente, lo pudimos apreciar y calibrar en esos intercambios que, bueno, que ocurrían entre clase y clase. Y después tuve la fortuna de reencontrarme laboralmente con él en el Ministerio de Trabajo, en lo que fue ese periodo del 2005 al 2010, donde él estuvo precisamente junto con Octavio Raciati, Jorge Notaro, en lo que fue la puesta en funcionamiento de aquella primera ronda de consejos de salarios que se puso en funcionamiento a partir de abril. Y recuerdo a estos tres en forma alternada, porque compartían de la oficina, estaba contigua a la mía, las reuniones con los dirigentes sindicales, con los dirigentes empresariales, digamos, una labor de diálogo y de acercamiento, y bueno, realmente ese trabajo que no se ve, pero que, bueno, que es lo que explica después la ocurrencia de los laudos, ¿no? Cuando uno observa un laudo, bueno, no fue un proceso por generación espontánea que se le ocurrió a alguna mente brillante, sino que es un proceso de mucho trabajo, de diálogo, de acercamiento, de negociación, y también de tensión, por cierto. De modo que lo recuerdo en esa labor absolutamente imprescindible para el funcionamiento de la sociedad, y que, reitero, tal vez no siempre tiene el grado de visualización que tienen otras actividades o otros roles del jurista. Pero bueno, en todo eso siempre una coherencia y una franqueza, con esas características que decía Hugo, también siendo muy firme y muy agudo en la crítica, porque todos recordamos sucesos en jornadas o en presentaciones en el propio instituto, en donde no era un hombre de decir las cosas de forma
suave, sino que por el contrario se caracterizaba precisamente por esa firmeza y esa convicción que transmitía en su pensamiento. De modo que lo recordamos con un enorme cariño. Y bueno, tampoco quiero dejar de recordar también por aquellos años haber compartido lo que fue el duelo más terrible que le tocó vivir a Héctor, que fue la pérdida de un hijo, que creo que todos vimos cómo se le vinieron los años arriba a Héctor como consecuencia de la enfermedad de su hijo, que bueno, fue una cosa terrible, una cosa imposible de transmitir, y bueno, con todo, con la entereza que salió adelante y la lección de vida que en definitiva nos dio a todos aquellos que estuvimos cerca de él en aquel momento. Creo que habla también de ese espíritu fuerte, de ese espíritu absolutamente digno, y bueno, y así lo queremos recordar. Si les parece, hacemos un minuto de silencio y pasamos Rosina está pidiendo la palabra, y Fernando, si no me equivoco, también. Perfecto, me parece perfecto. Adelante, Rosina. Buenos días a todos los compañeros. Yo quiero compartir con ustedes un cuento, un recuerdo chiquito, pero muy entrañable. Compartí con Héctor muchas horas, pero muchas horas de trabajo y de discusión cuando trabajamos en el anteproyecto de ley de proceso laboral. Él era uno de los designados por el Ministerio de Trabajo para trabajar en el anteproyecto. A mí me había designado la Suprema Corte. La elaboración del anteproyecto supuso 1 o 2 reuniones semanales de muchas horas y de mucha discusión. Cada uno estudiaba un tema especialmente de una semana para la otra, y lo poníamos en debate. Coordinaba todo el debate Óscar Hermida. Confronté con Héctor muchas veces, pero esas confrontaciones que van construyendo cariño realmente. Precioso recuerdo, muchas veces en el propio Ministerio de Trabajo, en algunos lugares del Ministerio de Trabajo, insospechados para mí, en unos sucuchitos por allá arriba, chiquititos. Raciati y Héctor llevaban bizcochos, y allá nos pasábamos horas discutiendo, y Óscar Hermida mediando. Por eso el recuerdo tan pequeñito y grande que tengo es la construcción de la amistad y del cariño en la discrepancia también. Es eso. Muchas gracias, Rosina. Sí, el famoso cuarto piso y medio, que era allí donde compartía justamente la jornada de trabajo con ellos, con una mampara ahí de vidrio separando las oficinas. Fernando Delgado, adelante, amigo. Sí, buenos días a todos y todas. Quiero agradecer a Hugo por la semblanza que hizo de querido compañero Sapirain. Me pareció excelente y muy emotiva, me emocionó mucho. Con Héctor, la verdad que era una persona sobre la cual tenía muchísimo afecto. Era una persona, como se ha dicho aquí, muy frontal, sin pelos en la lengua, muy, muy llana en la hora de manifestar sus opiniones, pero que escondía una persona muy culta, muy, muy reflexiva. Nosotros en el Sportman, como decía Eduardo, nos trenzábamos en cuestiones de futbolística, el cual compartíamos la pasión aurinegra, además de otras pasiones que compartíamos con Héctor. Hablábamos de cine, de
aquella última serie de Netflix interesante para ver, etc. Y la verdad, era una persona que era, tras una cuestión a veces muy descarnada. Yo también participé en instancias de audiencias de él en el Ministerio de Trabajo, también participamos en instancias de elaboración en el primer gobierno del Frente Amplio, con varios compañeros, recuerdo con Álvaro, con Hugo, etc. Y él era una persona que también tenía una capacidad de articulación muy buena. Y finalmente recordar, a título meramente de ejemplo, que él tiene una tesis muy interesante sobre el derecho de información, ¿verdad? Sobre el derecho de información de los trabajadores, que la hizo bajo la tutoría de Osvaldo Mantero, y que es muy interesante, es un trabajo muy interesante en el punto de vista del derecho colectivo, que no ha sido tan explorado, y él lo hizo con mucha rigurosidad. Por eso reitero, él era una persona muy estudiosa. También tiene un trabajo muy interesante sobre el derecho de huelga de los jueces. Recuerdo en más de alguna oportunidad, instancias compartiendo con magistrados, recordar ese trabajo que él hizo, muy interesante, que salió por Amalio Fernández, y también son trabajos de gran enjundia. Él trabajaba mucho también en las normas de presupuesto, en su carácter de asesor parlamentario. Siempre PLA le pedía, bueno, hágame un artículo sobre las novedades de la ley de presupuesto en materia laboral, me acuerdo perfectamente de eso. Y bueno, simplemente recordarlo con gran cariño, un gran compañero, y que lamentamos mucho su pérdida. Gracias, Álvaro, compañeros. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias. Bien, si les parece, hacemos un minuto de silencio y lo recordamos a